las 19:31, el nombre de Jorge Fontevecchia no les es ajeno, por cierto, a todos los que alguna vez en la Argentina en los últimos años han abierto un libro, por ejemplo, o han leído una revista o un diario. Ligado a la historia del periodismo de las últimas décadas, Jorge Fontevecchia se ha puesto a repasar de alguna manera lo que nos ha sucedido a los periodistas y al periodismo y a los medios en la Argentina en las últimas décadas, en su último trabajo, Periodismo y Verdad, conversaciones con los que mandan en los medios. Desfilan allí una serie de entrevistas a los hombres que a lo largo de los últimos años hicieron a los medios, los enfilaron, los diseñaron, los vieron crecer y en algún momento se fueron de ellos o vieron cómo los medios cambiaban y dejaban de ser lo que ellos habían pensado. Y, claro, junto con ello también el oficio, que ha ido cambiando, que ya no es lo que era y que enfrenta hoy una perspectiva que era probablemente inimaginable 20 o 25 años atrás. Está en línea Jorge Fontevecchia. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Encantado de saludarte. Bueno, está planteado en términos muy generales el tema, pero digamos, es muy vasto lo que has intentado hacer en Periodismo y Verdad, ¿no? Bueno, en realidad era parte de un trabajo académico. Si vos ves, las 35 entrevistas son parte de un estudio de campo para un trabajo académico, una maestría en subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras, que trataba también de resolver el dilema que se planteó, digamos, entre el kirchnerismo y los medios y entre el llamado periodismo militante y el periodismo profesional, sobre la discusión acerca de la objetividad y las prácticas periodísticas y cómo tendría que ser el canon de un periodismo que nos aglutinara a todos y tratar de cerrar de alguna manera esa grieta, por lo menos entre los periodistas. Ese es el objetivo que tiene este trabajo, que como vos ves, entrevista no solamente a conductores de medios que podrían considerarse críticos del kirchnerismo, sino también están los conductores de Página 12, de C5N, de las radios de Cristóbal López, digamos, el fundador de Página 12, o sea, te encontrás una pluralidad de personas que han conducido redacciones o sus estrellas principales a lo largo de los últimos 50 años, porque el caso, por ejemplo, de La Nación, de Claudio Escribano, él comenzó en la redacción de La Nación en los años 50, o sea, incluso más de 50 años hacia atrás. Cuando La Nación no era la Nación que conocemos, ¿no? No, bueno, La Nación siempre, por lo que uno puede observar los años anteriores, siempre fue un diario conservador y un diario, podríamos decir, moderado, en el sentido de que hizo de la moderación y de un tono circunspecto su ethos, ¿no? No sé a qué característica diferenciadora vos te referís. No tenía probablemente el peso en aquellos años que La Nación llegó a tener después, ¿no? Sí, quizás si uno se remonta a 1960, 1970, en las épocas de gloria de Escribano, sí la tenía. O sea, La Nación era un diario que por momentos, por ejemplo, en el año 60 y 70 vendía más que Clarín. Claro. Es cierto que pasó en los, podríamos decir, en los 80 y los 90, probablemente un proceso de opacamiento y que se recuperó en los últimos años, pero en los 60 y los 70, en los 60 fundamentalmente llegó a tener circulaciones comparables con la de Clarín y muchísimo más avisos que la que tenía Clarín, o sea, desde el punto de vista de la solvencia y de la empresa era mayor. Clarín tiene un crecimiento acelerado que se da como empresa a partir de que pasa a ser un multimedio, con Alfonsín, digamos, en el 84
84, 85, cuando tiene su primera radio, la Radio Mitre, y comienza un proceso de cambio de una empresa gutenberiana a una empresa multimedia, y que hoy es la única empresa nacional multimedio, multimarca, multiplataforma, y que hace con el mismo éxito entretenimiento y periodismo. Mientras que las distintas empresas hacemos bien una de las dos cosas. Que hagan bien las dos cosas, hasta ahora solamente lo ha logrado Clarín. Es muy interesante lo que te dice Marcos Citrinblum, que de alguna manera podría ser calificado como el padre de la criatura, ¿no? En Clarín, claro, cuando te dice que a él le cuesta mucho hoy ver a sus antiguos compañeros y ver lo que están haciendo, ¿no? Bueno, porque el mundo... el periodismo, vos en la introducción lo decías, ha ido cambiando en los últimos años, en un proceso que no es solamente de los últimos años, que podríamos decir, a ver, hace 25 años había solamente un puñado de canales de televisión, 1, 2, 3 como máximo, un puñado de diarios, solamente radios AM y nada más. Y la audiencia dividía su tiempo de atención en este puñado de medios. Hoy tenés 150 canales de televisión, tenés la duplicación de la cantidad de radios a partir de las FM, tenés que se agregó la web primero, luego la web 2.0, las redes sociales. Entonces, la atención que la audiencia antes se dividía en un puñado de medios, ahora se divide, se atomizó en una cantidad de medios. Esto lo que ha hecho es que hayan ido progresivamente los medios perdiendo pluralidad. Por ejemplo, cuando voy al ejemplo de Estados Unidos para hacerlo menos indicativo y no para nadie en la Argentina. En Estados Unidos había 3 redes de televisión, NBC, CBS y ABC. Y había 2 partidos políticos, el republicano y el demócrata. En ese contexto, si alguna de las 3 cadenas de televisión se hubiese sesgado, como pasa hoy, en alguna dirección, hubiese perdido la mitad de la audiencia, que era, si se hubiera hecho anti-republicano o antidemócrata, hubiera perdido la mitad de la audiencia. Entonces, en aquel contexto, en el mundo de los años 80, 70, era la época de gloria post-Watergate del periodismo, los medios eran pluralistas no por virtud, sino por egoísmo, porque si no eran pluralistas, perdían frente a aquel que lo era. Hoy que hay 150 medios, las condiciones de posibilidad hicieron de que exista un canal como la Fox, que es pro-Trump, anti-Obama, otro como la CNN, que es pro Partido Demócrata, anti-Trump, y de la misma forma que vos viste que en los canales de televisión, las señales de cable, hay canales de cocina, canales de viaje, canales musicales, canales de películas, bueno, hay canales periodísticos con un sesgo que antes hubiera sido inimaginable. Esto es posible porque como la audiencia ya se divide, se atomiza entre tantas alternativas, nadie logra ser ni pretende ser totalizador de todo tipo de público. Entonces el pluralismo ha ido reduciéndose, y aquel diario Clarín que mencionaba Citrinblum, que era, ellos se definían como multitarget, sí, o sea, lo compraba la clase alta, la clase media y la clase baja, fue quedando en el pasado, primero porque la clase baja no compra más diarios. Claro. O sea, la clase baja no puede comprar más diarios porque primero los salarios de la clase baja se han ido reduciendo. Segundo, porque han aparecido alternativas gratuitas. Entonces, las personas prefieren utilizar el poco dinero que tienen en otro tipo de consumo porque logran sustituir el consumo del diario a través de ofertas gratuitas. Entonces, aquel diario multitarget ya es un oxímoron. Ahora, yo creo que a lo que vos te referís, de Marcos Citrinblum también tenía cuestiones de índole moral y ética que no tienen que ver con estas que yo estaba definiendo más desde el costado de la composición de las audiencias, ¿no? No, pero de todas maneras, lo que vos estabas diciendo también nos lleva a otro tema, que es ¿dónde nos deja ese panorama a los periodistas en relación a los medios, no? Bueno, aquel que ame la profesión tiene que resistirse a un sesgo que le haga perder
un grado de ecuanimidad. O sea, yo creo que todo aquel que ame esta profesión se va a resistir a convertir el periodismo en espectáculo, porque finalmente lo que se produce es, si vamos simplemente a darle al público confirmación de sus prejuicios, cosa que obviamente genera rating, quiero decir, claro. Lo ve que es mucho más difícil conseguir atraer a la audiencia con buenas armas, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, ahí depende, es como las elecciones de vida que uno hace con los hijos, con la pareja, con los amigos, uno decide. Hay un comportamiento en el cual uno tiene libre albedrío. O sea, podemos hacer con nosotros algo que primero los otros hicieron con nosotros, pero nosotros tenemos un marco de libre albedrío. Si evidentemente las condiciones de época hacen que el periodismo pluralista le sea más difícil. Eso es un hecho objetivo. Ahora, no quiere decir que no pueda haber periodismo pluralista. El otro punto que vos lo señalás en algún momento es la reducción también, el achicamiento en la cantidad de plazas periodísticas. O sea, hay menos periodistas. Bueno, esto tiene que ver con el efecto Google y Facebook, que se apodera del 80% de la publicidad digital mundial, haciendo que los medios que producen los contenidos tengan cada vez menos recursos, porque esos recursos que tiene Google y Facebook son generados, y fundamentalmente los de Google, por el trabajo de las personas que están produciendo contenidos profesionalmente, a los que Google no le paga nada. Ajá. Entonces esto ha producido, la estadística es que en 2012 en Estados Unidos había 54.000 periodistas, y en el 5 años después, en 2017, o sea, ya esta estadística tiene un año de retraso, quedaban menos de la mitad, considerando también todos los periodistas que trabajan en todos los portales digitales, no es que simplemente los periodistas que hacían radio pasaron a hacer podcast, o los que hacían televisión pasaron a hacer streaming de video, o lo que escribían en diarios pasaron a hacer sitios web. No, contando todas las nuevas plataformas, hay menos de la mitad de los periodistas. Y esta situación es el resultado de esta captura de renta que hacen Google y Facebook de la publicidad que antes iba a los medios, podríamos decir offline, a los medios tradicionales, con lo que pagaban el sueldo de los periodistas, y que hoy esa se la propia Google y Facebook sin pagarle el sueldo a nadie. Y eso también plantea, y es muy difícil hacer pronóstico porque en general los pronósticos no han resultado muy atinados, no se han visto corroborados por la vía de los hechos, ¿no? Pero hace muchos años que se viene hablando de el fin de la prensa gráfica tal como la conocemos, ¿no? Y en ese aspecto, el dato es que vos has hecho en eso tu propia experiencia en los últimos años y has logrado cruzar la experiencia del periódico, ya no del diario, sino del periódico, con algo así como lo que sería la revista semanal, que es el caso de Perfil, ¿no? ¿El futuro un poco pasaría por allí? Bueno, sí. Si vos te fijas, la relación que tiene la audiencia con el papel, que no solo los diarios, la audiencia, la mayoría de la audiencia consume papel cuando tiene más tiempo. Es muy común escuchar que la gente compra un libro cuando se va de vacaciones. Claro. De hecho, la mayoría de la cantidad de lectura de un libro por año se produce en las vacaciones, cuando la persona tiene tiempo. Esa misma predisposición la tiene la gente hacia la lectura, no solamente de libros, sino de diarios también. Por eso en todo el mundo, desde hace muchos años, los diarios de los domingos venden el doble que los diarios de día de semana. Es decir, la sociedad y no los periodistas, la audiencia ya decidió de que lee diarios solamente el fin de semana. En todas partes del mundo, no importa que los diarios salgan todos los días. Los lectores dicen: yo leo sábado y domingo. O sea, hay más lectores que leen sábado y domingo que lectores que leen todos los días, sí, inclusive de lunes a viernes. Uno tiene la sensación de que los que leemos de lunes a viernes somos los periodistas, no los lectores. Bueno, uno podría decir que el menú que se construye la audiencia es durante la semana, que está con menos tiempo y que está trabajando, consume medios más que le ocupan menos tiempo. Y los fines de semana, que tiene más tiempo y tiene el placer de poder tener una
una relación con los medios más profunda y más relajada, bueno, consume otro tipo de medios. Vos fíjate, por ejemplo, que la radio y la televisión, e incluso Internet, baja sábado y domingo su audiencia. Sí, es cierto. Sí, es decir, la sociedad elige, o sea, es la sociedad la que dice, bueno, yo de lunes a viernes me voy a informar con medios audiovisuales, o si vos querés, medios no atómicos, para incluir Internet. Y sábado y domingo voy a tener una relación con el papel. Uh-huh. Y esto es algo que se viene dando desde hace muchos años, cada vez más, pero que los diarios dominicales venden el doble que lo de lunes a viernes, esto es algo que ya se da hace 30 años. Que los del sábado venden el doble que los de lunes a viernes, se viene dando hace 15 años. De hecho, en Inglaterra ya los diarios de los sábados venden tanto como los del domingo, y se está hablando, vos recordás que antes nuestros padres o nuestros abuelos tenían el sábado inglés. Claro. La gente trabajaba y iba al colegio hace 50 años, 60 años, iba al colegio los sábados, es decir, el sábado se trabajaba hasta el mediodía. Los sábados ya no se trabaja más hasta el mediodía y por tanto el sábado es como un domingo. Entonces los diarios en los países desarrollados, como te decía, los sábados venden casi tanto como los domingos. Y ahora se está hablando con el Casual Friday de que el viernes con los años va a ser lo que era el sábado inglés en el pasado, que la gente iba a trabajar hasta el mediodía y que por lo tanto va a haber en los viernes lo que antes fue un sábado. Pero la relación con el consumo de información, entretenimiento y cultura está relacionada con el tiempo disponible. Pero eso, digamos, nos devuelve un poco la expectativa, o por lo menos la esperanza de que el formato en papel va a seguir resistiendo, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Yo no creo que el papel vaya a extinguirse. Para nada. Sí creo que el menú va a ser medios audiovisuales de lunes a viernes o de lunes a jueves y papel fin de semana. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Jorge Fontevecchia, por ahora lo vamos a dejar allí. Fue un placer haberte escuchado, che, y gracias por habernos atendido. Un abrazo. Al contrario, un placer grande.